Pinball es un juego juvenil que se popularizó en las décadas de 1960 y 1970. Su funcionamiento simple y básico permitió que lugares como heladerías, clubes y tabernas estuvieran repletas de personas esperando para jugar. La dinámica consistía en sacar la puntuación más alta posible en un solo juego, al impulsar la bola hacia afuera de un canal y tocar la mayor cantidad de obstáculos antes de caer. A raíz de esto, nace la necesidad de adaptar el juego físico a versiones virtuales, simulando las máquinas vistas en computadoras. Con esta inspiración nace Retro Pinball, una versión del común juego adaptado a la forma virtual, con la visión y el look and feel vintage modernizado, o mejor conocido como retro. Este funciona con el keyboard en su totalidad. Al presionar S en la pantalla inicial, el usuario da paso al segundo escenario donde comienza el juego. El tiempo que se mantiene presionada la tecla espaciadora define la velocidad inicial de la bolita, y entre más interacción exista entre la bolita y los bumpers, mayor puntaje tendrá. Además, la dinámica son 5 tiros. Para el desarrollo de nuestro juego se utiliza el programa de Processing, en conjunto con las librerías Box2D y Minim. El código que se desarrolló se divide en un código principal y 6 clases. Estas se denominan Ball, Boundary, Box, Spritesheet, Surface y Windmill. Dentro de estas 6 clases se crean los diferentes objetos que componen el juego. En cada clase se crean las características y funciones que deben poseer. Incluso en algunos casos las clases interactúan entre sí, como el caso del Box y el Windmill. Para poder crear las aspas que se mueven en el juego, en la clase Box se delimitan las características de la forma de las aspas, mientras que en Windmill se delimitan las características de su movimiento. En el código principal se desarrollan varios aspectos. Se define cuántos objetos de cada clase se necesitan y se llaman de las clases para hacer que nazcan en el juego. Se definen cuántos escenarios se deben tener, en este caso se tienen 3, inicio del juego, el juego y fin del juego. Se definen las acciones que el usuario puede ejecutar al tocar ciertas teclas como la barra espaciadora, y se controla la música y efectos de sonido del juego. En cuanto a la música, se utiliza la librería Minim. Esta nos brinda la posibilidad de controlar los sonidos e incluso poder incluir varios. La parte gráfica de este proyecto se desarrolló en Figma, luego fue exportada en forma de JPG o PNG para incorporarse en el código. Una vez que se comienza el juego, el usuario solo tiene 5 intentos para ganar puntos. Hay 2 diferentes formas de ganar estos puntos. Los bumpers de mayor tamaño valen 50 puntos y los de menor tamaño valen 100. Además, existe un portal. Si la bolita toca el portal, automáticamente se teletransporta a otro lugar en la pantalla. Las aspas son obstáculos solamente, pero también sirven para hacer rebotar más a la bolita. El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos, y una vez terminados los 5 tiros, la pantalla final te muestra puntaje total. Luego de un tiempo se pasa a la pantalla inicial para poder volver a jugar.